Física clásica y física moderna. Física clásica y física moderna. Muy bien. En este caso, también se le conoce como la física clásica, se le puede conocer como física newtoniana, porque está basada en lo que son las leyes de Newton. ¿Sí? Y la física moderna, que empieza a avanzarse o aparece a partir de los estudios de Albert Einstein y sus teorías de la relatividad. Bien. La física clásica tiene estas ramas: mecánica, óptica, electromagnetismo, termodinámica y acústica. La mecánica estudia el movimiento y el equilibrio de los cuerpos, tanto sólidos y los fluidos. ¿Sí? La óptica estudia la naturaleza de la luz y su comportamiento. La óptica también se divide en dos partes, que es la óptica física y la óptica geométrica. La óptica geométrica tiene relación con lo que es el uso de lentes y espejos, y la óptica física tiene toda relación con respecto a lo que es la luz y su comportamiento. Por ejemplo, Isaac Newton llega a comprobar que la luz se puede comportar como una partícula y descubre que el color natural de la luz es el color blanco y que este está conformado por todos los colores del arco iris. Si ustedes los combinan, observarán el color blanco. Y si ustedes los separan el color blanco, observarán los colores del arco iris. Es por eso que cuando llueve con sol, se crea un arco iris, porque las gotas de lluvia hacen el efecto de un prisma cuya base puede ser cóncava y por eso se aparece de forma de un arco. La luz se refracta y genera los colores del arco iris, se dispersa. La dispersión de la luz hace que se vean los colores del arco iris. ¿Qué es lo que genera o descubre Isaac Newton? Así es como lo descubre. El electromagnetismo estudia la relación que existe entre la electricidad y el magnetismo. Un ejemplo de ello es Oester descubre que cuando una carga en movimiento, es decir, una corriente eléctrica, se mueve a través de un conductor, genera un campo magnético. Y Michael Faraday descubre que un campo magnético puede producir una corriente eléctrica. Entonces, la relación magnetismo y electricidad van tan de la mano como lo que es calor y temperatura. Nosotros podemos identificar que la temperatura aumenta porque hay un aumento de calor. Y podemos identificar que la temperatura disminuye porque hay un decremento de calor. ¿Están de acuerdo? La termodinámica nos da a entender, nos estudia de manera general, y esta es una definición moderna de la termodinámica, es que estudia las transformaciones de la energía. Anteriormente se definía la termodinámica como la rama de la física que estudia el calor en movimiento. Pero como el calor es una forma de energía, y el principio fundamental de la energía es que no se crea ni se destruye, y la termodinámica incluye o da lugar a los conceptos de entalpía y entropía que tienen mucha relación con la energía, por eso se le da esa definición a esa rama de la termodinámica, que estudia las transformaciones y todo lo que tenga relevancia con la energía. Y la acústica estudia el sonido y cómo se transmite. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Era calor en movimiento. Termo es calor, dinámica es movimiento, ¿sale? Entonces, como engloba el calor, es una forma de energía y esta se relaciona mucho o da pie a los conceptos
de entalpía y entropía, la termodinámica lo describe, entonces se generaliza como la rama que estudia las transformaciones de la energía. ¿Sí? Por ejemplo, podemos definir a la entalpía como un flujo de energía en los procesos que estamos efectuando. ¿Sí? Y la termodinámica la descubre. Y la entropía te dice que es un desorden ordenado, que es una manera de medir el desorden de energía. ¿Qué podemos decir que es el desorden de energía? Aquella energía que no se transformó en lo que nosotros queremos. Por ejemplo, si ustedes tienen un videojuego, un Xbox, un PlayStation, que sea, un celular, y lo conectan a la luz, van a observar que las fuentes que se conectan a la luz se calientan. Es decir, toda la energía eléctrica que estos tienen que transformar para que su aparato electrónico funcione o su juego, no se transmite totalmente hasta los videojuegos, sino que existe una energía que se transforma primero en calor y después llega, y otra llega ahí, allá. Entonces, la energía que se transforma en calor se puede decir que es una entalpía, una entropía. Por eso le nombran como un desorden ordenado. Es un concepto un poco complicado de explicar, porque y de entender, porque necesitamos tener bien fundamentados los conceptos de termodinámica. ¿Sale? La física moderna empieza, les comentaba, empieza desde Albert Einstein, y empieza con la física relativista. Esta física estudia el fenómeno que se relaciona con las velocidades suficientemente altas, como la velocidad de la luz, y lo que es la fuerza. ¿Sí? Me comí una... y la fuerza... Estas fuerzas son tan grandes o mucho más grandes que lo que es que lo considera la mecánica clásica. Albert Einstein decía, por ejemplo, o explicaba sus conceptos, que todo dependía desde el punto, de acuerdo al punto de referencia que estemos considerando. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros estamos sentados en algún lugar de nuestra casa. Entonces, cualquier persona que entre al lugar donde estamos va a ver que no nos movemos, que estamos quietos. ¿Por qué? Porque estamos sentados. Pero si tomamos como punto de referencia el movimiento de la Tierra, nos estamos moviendo de dos formas, de forma rotacional y de forma traslacional. Cuando se dice que estamos en equilibrio es porque nos movemos a velocidad constante. Es decir, esos movimientos no cambian su velocidad. Por eso el año dura 365 días y por eso el día dura 24 horas. ¿Están de acuerdo? Ok. Ese es, si tomamos como punto de referencia los movimientos de la Tierra, entonces relativamente estamos en movimiento. ¿Han sentido ustedes la sensación, por ejemplo, que están ahorita en el curso de nivelación y dicen, es una hora con 50 minutos de explicación y a mí sí me hacen como 2? O dicen, son 50 minutos y a mí sí me hacen como 5 minutos. Se me pasa rápido el tiempo. A eso se le llama relatividad. Incluso dentro de las frases célebres de Albert Einstein, si las buscan van a encontrar una que dice, pon la palma de tu mano en la flama de una vela 1 minuto y te parecerá una hora. Platica con una muchacha guapa 1 hora y te parecerá 1 minuto. A eso se le llama relatividad. ¿Alguna pregunta?
Por el momento ninguno. Muy bien. Profe, yo tengo una. Ande. Entonces, básicamente eso que ocurre en la relatividad ocurre en nuestro cerebro, en nuestra propia mente que crea eso que nos hace decir que pasa rápido el tiempo. No es en nuestro cerebro, es en la manera en que nosotros tomamos nuestra perspectiva. En este caso, cuando sentimos que se pasa rápido el tiempo, es porque la persona que está hablando hace amena la plática, hace amena la conferencia, la explicación, ¿no? La hace divertida y se pasa rápido el tiempo. Pero cuando la persona que está hablando lo hace aburrido o simplemente no me interesa el tema que están hablando, pues hacemos que el tema se prolongue, ¿no? O así esa es la sensación que nosotros sentimos. El tiempo es el tiempo, o sea, ni va a pasar más rápido ni va a pasar más lento. Eso es lo que te explica la teoría de la relatividad. ¿Sí? Es una perspectiva, sí. Miren, por ejemplo, si nosotros vamos atrás de un vehículo que va a 100 kilómetros sobre hora y nosotros conducimos a una velocidad de 70 kilómetros sobre hora, si mi punto de referencia es el que va adelante a 100 kilómetros por hora, mi velocidad es de 30. Existe una historia también que explica la teoría de la relatividad que tiene que ver con el viaje al espacio de un gemelo. Que cuando lo viaja él al espacio una cierta cantidad de años luz y a unas altas velocidades, cuando él regresa se ve mucho más joven que lo que es su gemelo que se queda en la Tierra. Porque se dice que el tiempo se llega a dilatar, pasa un poco más, sería como que un poco más lento. ¿A ustedes les gusta Goku? Sí. Más o menos. Más o menos, pero han visto ok. No sé si han visto un capítulo donde entran a entrenar en el castillo de Kami-sama en un lugar llamado la habitación del tiempo. La habitación del tiempo. Es de Kami-sama. Para ellos un año es un día, ¿cierto? Sí. Pues eso es precisamente una aplicación de la teoría de la relatividad. Me acomodo aquí porque no me gustó. Owen me mandó un sticker. ¿Qué significa ese sticker, Owen? Sobre la habitación del tiempo, ¿le sorprendió? Sí, pues el que un día por ejemplo, lo que me estaba explicando de que casi es lo mismo, que puede ser, por ejemplo, un día, para un año, para ellos es como un día, pues, no sé, con lo que dijo con también de la relatividad, pues también se me hizo impresionante, pues. Y así es. Ese es un concepto muy importante y les voy a decir por qué es muy importante y muy relevante, porque cambia toda la perspectiva y todo lo que dice la física clásica. ¿Sí? Miren, les voy a dar un ejemplo. Isaac Newton decía que la fuerza de atracción entre cuerpos se puede calcular por la masa y la distancia que lo recorre. ¿Sí? Si ustedes imaginan, si ustedes ponen dos objetos, si esa ley se cumpliera, como dice Isaac Newton, si ustedes ponen dos objetos en un escritorio, en una mesa, tendríamos que observar el efecto de la gravedad, que se atraen, ¿cierto? Pero no es así. Quedan quietos, están muy cercas y sus masas pues, son lo suficientemente grandes que las podemos ver. ¿Están de acuerdo?
Eso sucede porque existe Albert Einstein llega dentro de su teoría relativista y dice, las fuerzas de gravedad o la atracción entre los planetas y los cuerpos tiene que ver por una deformación del espacio. ¿Sí? Imaginémonos que ustedes tienen una sábana grande y la extienden a que quede bien estirada, bien tensa, ¿vale? En un cuarto. Y ponen un objeto, una esfera pesada. ¿Qué va a pasar con esa sábana? ¿Se va a hacer para abajo? Se va a hacer para abajo. Y si pongo una caniquita a una cierta distancia, ¿qué va a pasar? No va a haber mucha deformación, pero sí va a haber una. Y se va a ir dirigida hasta donde está la mayor deformación, ¿no? Sí. Por eso explica. Ajá. Por eso explica Albert Einstein que la fuerza de gravedad depende de la deformación del espacio. Y sí es cierto, el objeto más grande atrae al más pequeño. ¿Por qué? Porque causa una mayor deformación del espacio. La ley de Newton de la gravedad universal sí aplica su fórmula, pero la complementa del por qué sucede eso Albert Einstein. Albert Einstein era un físico teórico excepcional, no era tan buen matemático. Y Isaac Newton tenía las dos. Él era matemático y era un buen físico teórico también. Pero se le pasó ese detallito, esa forma de analizar. Y no es que se le haya pasado, sino que pues, cada quien revoluciona de acuerdo al tiempo que se encuentra, ¿no? Si no, no fuera un buen descubrimiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Estoy arreglando este punto porque no me gustó. ¿Para qué? Bien. Y está un poco mejor redactado. La física atómica tiene mucha relación precisamente con el estudio del átomo. Se dedica a estudiar el átomo, ¿sí? Su estructura, sus transformaciones y su radiación. Existen átomos que tienen la propiedad de ser radioactivos, existen otros átomos que no lo son, pero principalmente se pueden encontrar que la física atómica tiene mucha relación con lo que son las partículas más pequeñas, que llamadas cuantos. Todo esto ya tiene que ver con la física atómica. La física atómica, la física nuclear y la física cuántica. Todo eso es como un conjunto, pero son tan especializantes que las empiezan a separar. ¿Sí se entiende? Esta relación de esta fórmula aplicaría para las tres. Y esta fórmula nos explica lo siguiente. ¿Cómo es la masa pequeña la masa de un átomo es demasiado pequeña, exageradamente pequeña. Y esta C es la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz es una velocidad extraordinariamente grande. Entonces, Albert Einstein en esa fórmula explica lo siguiente. Cantidades pequeñas de masa pueden producir enormes cantidades de energía. Y en el efecto se vio en las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Los científicos entendieron la aplicación de esta fórmula y la utilizaron para causar un mal. Esa no era la intención de Albert Einstein. ¿Sí? Ya la aplicación para bien o para mal de la física ya depende de uno. Por ejemplo, las armas, pistolas, dice, aplican acción y reacción. ¿Sí? Bajo ese principio de leyes de Newton, pero Newton nunca dijo, voy a descubrir esta ley para que hagan pistolas. No. Quien entendió las leyes de Newton y encontró una aplicación, pues lo hizo para causar un mal, desafortunadamente. Pero también para causar bienes, porque gracias a las leyes de Newton se conoce la luna y se hacen los viajes espaciales. ¿Sí? Ya depende pues de cada quien.
del uso que le quiera dar. ¿Alguna pregunta o comentario que quieran hacer? Fue lo mismo que le pasó como a, ¿cómo se llama? Se apellida Nobel, pero no me acuerdo cuál era su nombre, que Ajá. hizo la dinamita para, ¿cómo se llama? Tipo explotar montañas y así sacar más, ¿cómo se llama? Más minerales, pero ya lo utilizaban para otras cosas más mortales. Más mortales, sí, así es. Entonces, incluso, no sé si ustedes lo noten o se han puesto a analizar, pero hay muchas cosas que salen en las series animadas, en las caricaturas o hasta en las películas, que tienen mucha, o sea, algo de verdad, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el hombre malo de las caricaturas? En mis tiempos siempre era un científico loco que mediante experimentos quería destruir el mundo. Hitler decía que secuestraba a los científicos para que hicieran armas modernas. Y podemos verlo en ciertas series, ¿no? En el Capitán América, por ejemplo. ¿Ya vieron la de Primer Vengador? Sí. Sí. ¿Qué hacen los nazis? Agarran a los científicos y supuestamente ellos hacen experimentos para poder crear las armas más vanguardistas, ¿no? Para esos tiempos y causar mayores daños. Entonces, la física puede ser tan buena como tan mala. Yo creo que lo mejor es utilizarlo para hacer un bien. ¿Verdad? ¿Algún comentario que quieran hacer? Ok. Estos temas creo que para desde mi punto de vista son muy interesantes. Pero también es importante cómo se clasifica la física. Ustedes van a ver estas ramas de la física nada más y una cuanta de la moderna. Pero estos en sus cuatro cursos de física lo van a ver. Y la que tiene mayor relación con todas es la mecánica. Entonces, la mecánica es lo que vamos a estudiar nosotros. Es decir, el movimiento y el equilibrio. ¿Vale? La próxima clase nosotros vamos a estudiar lo que son magnitudes físicas y los sistemas de unidades que existen y las relaciones que existen entre cada uno de ellos. ¿A qué me refiero? Una regla está graduada ¿en qué? En centímetros y milímetros. No, bueno, yo las que tengo dice nada más centímetros y en la parte de arriba dice otra cosa. ¿Pulgadas? ¿Vale? Pulgadas. Ahí tenemos dos sistemas de unidades diferentes para medir la misma magnitud. ¿Qué puedo medir con una regla? Cualquier cosa, se puede decir. Particularmente, ¿cómo le decimos? Matemáticamente, ¿cómo le podemos decir? ¿Cómo se mide qué cosa? ¿Cómo? ¿Vale? ¿Cómo dijo? Matemáticamente, ¿cómo podemos decir lo que medimos con una regla? No lo sabía decir, pero Ok. Lo que estaría en su alcance. Bien, para calcular el área de un rectángulo, ¿qué miden? ¿Qué necesitaremos medir? Largo y ancho. Largo y ancho, ¿cierto? Sí. Para calcular el volumen de un cubo rectangular, ¿qué necesito medir? nada más el lado. El largo, el ancho y el alto. Si fuera un cuadrado, sí, pero dije que era un rectángulo, ¿no? Sí. Sí, perdón. Entonces, tenemos que medir el largo, el alto y el ancho. Todas esas son longitudes, ¿sí? Largo, alto y ancho son longitudes. Alturas es una longitud. Entonces, esa magnitud física se llama longitud. Y se puede expresar en diferentes sistemas de unidades: centímetros, pulgadas, metros, kilómetros, milímetros, decímetros, ¿sí? Hectómetros, gigámetros, tetámetros, tetrametros, etcétera, etcétera, ¿sí? Las millas, las yardas también entran, ¿sí?
Vamos a encontrar la relación que existen entre esos sistemas de unidades y cómo transformarlos. Vamos a aprender o a recordar que existen unidades que son fundamentales y otras que son derivadas. Por ejemplo, podemos decir que una unidad derivada son aquellas que no las podemos medir con ningún instrumento, siempre las tendremos que calcular. ¿Sí? ¿Usted conoce algún instrumento que me ayude a que me mida directamente un área? Para eso tendremos que sumar, multiplicar si es rectángulo, base por altura. ¿Cierto? Ese es algo. Entonces, partiendo de lo que son las unidades fundamentales, se observa algo y se define, se da una definición de las magnitudes derivadas. No, pues es que es un área o superficie. ¿Sí? Ok. O base por altura sobre 2, ya dependiendo de la figura geométrica, ¿verdad? Y eso es muy importante, también tiene mucha relación porque tenemos que analizar todas las variables que intervienen en ese fenómeno que estamos estudiando. ¿Vale? Les voy a dejar una actividad que de preferencia me gustaría que la tuvieran a las 2:30, pero quiero que lo hagan, empiecen a hacer ahorita. ¿No estoy compartiendo? Sí, ¿verdad? Sí, todavía. Es grupo 4, ¿verdad? Vamos a dejar una tarea. Vamos a realizarlo. La que les dejé con el grupo 2. Análisis. Para ser parejos con todos, esta se entrega el día de hoy. Y les puse la hora de las 23:59. ¿Vale? Esta ya tiene una rúbrica. Ok, lo voy a guardar. Esta actividad dice lo siguiente. Tendrán que buscar en fuentes confiables la siguiente información. Son 3 obras. La de Galileo Galilei, la que se llama Discursos y demostraciones matemáticos en torno a 2 nuevas ciencias. La obra de Newton, Principios matemática de la filosofía natural. Y la obra de Einstein, Teoría de la relatividad especial. Ya que lo encuentren, van a realizar un cuadro comparativo de dichas obras. Van a incluir una conclusión donde especifiquen si existe alguna relación entre estas obras y qué le pareció lo interesante de cada una de ellas. Pueden buscar a lo mejor un resumen de las obras, de qué hablan, y de ahí hacer su cuadro comparativo. Lo tienen que analizar, ¿vale? Aquí ya debe de venir, aquí ya les debe de aparecer a ustedes cómo se va a evaluar. La puntualidad de entrega son 25 puntos. El desarrollo de la actividad son 25 puntos. Aquí ya llevamos 50 de 100. Su conclusión vale 30 puntos, porque esa es la parte importante de su análisis, su conclusión, si ustedes observaron. Y una portada vale 10 puntos, y la entrega en formato solicitado, que es en PDF, otros 10 puntos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pero, profe, vamos en 5, vamos a crear una tabla. ¿O cómo va a ser? ¿Cómo sería la tabla? ¿Vale? ¿Tu pregunta es cómo sería la tabla? Si vamos a utilizarla. Sí, tiene que ser una tabla. La pueden hacer en Word, la pueden hacer a mano, como ustedes gusten, pero tienen que tener una portada. La portada es el nombre de la institución, curso por nivelación de física, nombre de la actividad,
el nombre de ustedes y el nombre del profesor. Maestro, por ejemplo, si yo no puedo alcanzarla a hacer porque terminando las clases yo me voy rápido al trabajo y salgo como por hasta las 10. Bueno, en lo que llego salgo como 10:30. ¿Se podría también entregar en la mañana? Sí, pero aquí ya dice los criterios. ¿Sí? Sí, está bien. Ok. Leado. ¿Alguna otra pregunta? No es mucho la información, ¿eh? No son tardadas. Si se ponen a buscar la información de forma, encuentran la información adecuada, cuando mucho tardarán 1 hora en hacer el análisis. ¿Vale? Por ejemplo, ahorita podemos salirnos para que vayan buscando la información. Como por ejemplo, usted que me dice que terminando las clases va a trabajar, busca la información adecuada de aquí a las 12:30 que termina la clase, y ya cuando la tenga y llegue de trabajar, pueda usted ya desglosar. Cierto, maestro. Gracias. ¿Sale? Sí, Okay. Por eso nos vamos a retirar ahorita un poco antes para que ustedes busquen la información y puedan entregar en tiempo y forma. ¿Vale? Profe, ¿Algún otro comentario que quieran hacer? profe, ¿Ninguno? yo, profe. Dígame, David. Pero vamos a analizar las 3 obras, un juego comparativo. Sí, así va a ser. Ve de qué trata, puede buscar hasta el resumen, de qué tratan las obras, y ahí le va a decir lo más relevante que tiene cada una de ellas, las compara, luego dice qué tienen en común, si tienen algo en común o alguna relación estas dos, y hace sus conclusiones. Ok. Gracias. ¿Alguien más? Maestro, Dígame. ¿qué tiene que llevar la portada? Perdón. Sí, la portada debe de tener el nombre de la escuela y curso de nivelación de física. Ok, ¿Sí? ok. Sí. Debe de tener el nombre de la actividad, que se llama análisis. Así dice ahí su nombre y el nombre del profesor. Ok, ok. Gracias. Okay. Pueden poner una imagen, un dibujo, lo pueden hacer, pero que siempre sea relacionado con la física. ¿Sale? O con el tema. Ok. Les voy a dejar un cuestionario donde ustedes van a contestar por opción múltiple unas preguntas y se va a evaluar de forma automática. Siempre pongan su nombre por apellidos para poderlos identificar, y en sus perfiles pongan su nombre también, ¿no? Como debe de ser, porque si lo ponen un apodo o algo al momento de buscarlo en Excel, no los identifico en mis listas que nos pues, lleguen a entregar. Entonces, para que por favor me apoyen en esa parte, ¿sí? Sí, ok. Ok. Saraí, entonces usted se ingresó el día de hoy, perdón por no darle la bienvenida, sea bienvenida. Puede hacer las actividades atrasadas. Hicimos examen diagnóstico, creo que sí, ¿no? Sí. Sí, el examen diagnóstico hicimos ahorita lo recordamos, si no recuerdo mal, empezamos con un examen diagnóstico, la tarea 1, porque es importante el aprender física. Es una lectura que les mandé de la física inútil, creo que es muy, muy importante. Luego es el trabajo de la línea del tiempo, de la historia de la física. Yo les subí unos documentos en PDF para que de ahí se hicieran la línea de tiempo. Luego la otra era la de la clasificación de la física, que también les subí la información. Y la que acabo de dejar hoy. ¿Sí, Saray? sí, maestro.
¿A qué se refiere con criterios ceros? Con criterios me refiero a qué debe tener la tabla, o sea, para comparar cada, ¿cómo se llama? Cada lectura o libro, no sé cómo se le puede decir, así como de qué tiene de similar o eso aporta, sabe qué o sabe qué, no sé si me llego a Ok. entender bien. Sí, para eso deberá de realizar una tabla, lo puede hacer así, les voy a sugerir un ejemplo, ¿sale? Ok. Insertamos una tabla. 1, 2, 3. Voy a poner los 5. Entonces, aquí va a poner, no sé, autor. Voy a poner obra. ¿Sí? Análisis. O resumen. ¿De qué habla la obra? ¿Sí? Después de ese del resumen podemos poner análisis. Y puede poner aquí Galileo. Galilei. Confiemos su obra. Aquí escribe su resumen. Esta obra habla de. Y ya empieza a ponerle que habla sobre. ¿Sí? Y empieza aquí a analizar qué es lo que considera usted importante de esta obra. ¿Sí se entendió, Eros? Sí, ya entendí. Y luego dice, lo ponemos aquí, Isaac Newton. Obra es Principia. ¿Y sobre qué habla la obra? Sí, algo así lo puede hacer. No lo puede hacer de otra manera. Y ya después aquí puede poner puntos en común. Ya tenemos aquí, si tienen puntos en común, aquí puede escribir cuáles son. ¿Sí? Luego aquí. Sí, está bien, pues. Igual. Y aquí abajo podemos anotar la conclusión. Que incluya esto que se les menciona. ¿Sale? Pero no olviden incluir su portada. ¿Alguna pregunta o comentario? No, maestro. No, profe. Ok. Lo Entonces, podemos, mande. lo podemos entregar, bueno, en todo lo que resta del día y nos los puede calificar hasta 100 o ¿Sí? sí, bueno, está bien. ¿Sí? Entonces, yo creo que es buena estrategia el que te les deje el tiempo, la media hora para que busquen la información o vayan aventajando en eso y ya después cuando terminen sus clases sigan con mayor calma buscando lo demás, lo que haga falta y se inspiren, ¿no? ¿Vale? Pongan por favor en el chat presente para ponerlo dentro de mi lista de asistencia y si no tienen algún comentario podemos ir saliendo de la sesión. Muchas gracias. Y estén al pendiente del cuestionario que les voy a poner. Va a ser teórico, ¿sale? Ok, profe. Ok, maestro, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Bye. Adiós, maestro, gracias. Gracias a usted. Bye. Es, profe. Nos vemos.
Que tenga bonito fin de semana. Igualmente.